Como podremos observar nosotros en esta gráfica que tenemos acá, tenemos dos transistores que son perfectamente complementarios, cosa que es imprescindible para un amplificador clase B, básicamente. Porque aunque estén hechos por el mismo fabricante, transistores hechos en obleas diferentes tienen características diferentes. Entonces es importante que sean absolutamente complementarios. Bueno, como ustedes verán, tenemos un circuito de dos transistores que son complementarios. Tenemos dos fuentes aquí de DC. Tenemos una carga y una fuente que alimenta a los dos transistores. Ahora es importante, nosotros todos sabemos que para que un transistor conduzca, por lo menos en la base emisor, debe aparecer 0 voltios. Eso es imprescindible para que conduzca. Ahora bien, para poder entender todo este mecanismo de cómo funciona este amplificador clase B que tenemos aquí, denominado push-pull, importante, push-pull, este transistor empuja la corriente sobre la carga y este transistor ala la corriente a través de la carga. Por eso el nombre de push-pull. Bien, lo vamos a dividir en dos y vamos a analizar primero la parte superior y luego la parte inferior del amplificador. En la parte superior tenemos el 548 con la carga, una fuente positiva de DC y la fuente de alimentación. Como podemos observar, el canal A tiene la forma de onda de la señal de entrada y el canal B tiene la forma de onda de la señal de salida. Como ustedes pueden observar, la tensión de salida es mucho menor que la tensión de entrada. ¿Por qué? Bueno, si ustedes observan aquí, la señal de entrada es de 1 voltio pico, mientras que la caída de base emisor es de 0,7 voltios, lo cual hace que realmente sea problemática el que el amplificador se vea su salida con mayor intensidad, mayor amplitud. Ahora bien, otra cosa que es importante. Este amplificador o este transistor solo conduce después de haber alcanzado 0,7 voltios en la base del emisor. Y aquí lo podemos observar. Vamos a analizar esta gráfica en la próxima diapositiva, ¿verdad? Y la vamos a ver con detalles. Veamos. Ok, como podemos observar aquí tenemos líneas de referencia de ayuda del osciloscopio, ¿verdad? Colocamos en qué momento arranca la señal de salida y podemos observar este punto y este punto. Resulta ser de que este punto es 0,7 voltios o 0,65 voltios y este es 0,64 voltios según el osciloscopio. O sea, la tensión debe ser entre 0,6 y 0,7 para que él arranque a conducir. Yo los invito a que monten el circuito anterior y corroboren a través del multisim esto que les estoy dando. Aquí es una breve explicación de qué es lo que está pasando. Fíjense bien, el punto Q de polarización de este amplificador tiene unas características muy importantes. Primero que todo, el punto Q se determina en DC. Y en DC no hay corriente de base. Si no hay corriente de base, evidentemente no habrá corriente de colector. Por lo tanto, las corrientes del punto Q serán 0 corriente de base, 0 corriente de colector. Y como no hay conducción y el transistor está en corte, la tensión colector-emisor será exactamente la tensión B sub CC, o sea, 12 voltios para nuestro caso, y el punto Q me dice que está trabajando exactamente en el eje X, donde las corrientes son exactamente 0. ¿Ok? Esto es bien importante. Esto se da en la teoría, que ustedes ya habrán visto y que tienen que corroborar. ¿De acuerdo? Ahora bien, analizamos la segunda parte
o sea, la parte inferior del amplificador, y aquí tenemos el 558. Aquí tenemos un transistor que es complementario. Evidentemente ahora lo tenemos que alimentar con una tensión negativa para que pueda conducir en algún momento. Bien, una vez que la tensión emisor base, recuerden que este es un transistor que es complementario al anterior, emisor base, se supera, llega a 0,7 voltios negativo, él comienza a conducir. Fíjense bien, y la conducción es el semiciclo negativo de la señal de entrada. Ustedes recordarán que como definición de clase B se indica que la corriente de colector solo fluye en medio ciclo de la señal de entrada. En todo caso, como usamos normalmente una señal de entrada con un transistor normalito, siempre decimos la señal positiva, el ciclo semiciclo positivo. Pero en este caso tenemos dos transistores que son complementarios y una conduce en el semiciclo positivo y el otro conduce en el semiciclo negativo. Aquí lo observamos. Igualmente, aquí tenemos la ayuda del osciloscopio y podemos observar, si nos fijamos aquí, fíjense, el T1, que es el rojo, tiene 598 voltios negativo, y el T2, que es el azul, tiene 627 voltios con signo negativo. O sea que está entre 6 y 7 voltios para que él conduzca correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, entendido esto, podemos ver ahora el conjunto completo. Aquí lo analizamos, aquí analizamos la forma de onda del semiciclo positivo y hacemos la amplitud de lo que antes le habíamos dicho y damos una breve condiciones de lo que tenemos aquí en el semiciclo negativo del circuito C. Ok, cuando vemos nosotros totalmente el circuito funcionando, observen esto con detalle. Fíjense bien, aquí tenemos el semiciclo positivo ampliado. Fíjense que aquí tenemos 200 voltios, 200 milivoltios sobre división, y aquí tenemos 500 milivoltios sobre división. Por eso es que se ven más o menos iguales, pero realmente recuerden que el azul tiene una menor amplitud que la roja. La señal roja es una onda senoidal bastante bien hecha, mientras que la señal azul tenemos una forma de onda que tiene aquí en esta zona una distorsión muy, pero muy marcada. Esa distorsión se denomina distorsión por cruce. Fíjense esto, y esto no aparece por ahí con facilidad, y se los voy a decir. Cuando la amplitud de la señal de entrada es baja, la distorsión se hace muy marcada. Pero si nosotros tuviésemos una señal de entrada del orden de unos 50, 100 voltios, esta distorsión sería imperceptible. Como estos son circuitos que se trabajan en audio, y en audio en la parte de potencia, o antes de los transistores de potencia, o usado como transistores de potencia o como amplificador de potencia, esta distorsión es importante resolverla. Ahora, esa distorsión se va a resolver con unos componentes que ya vamos a indicar. Ok, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva. La tenemos aquí. Fíjense bien, esta es la forma de onda que teníamos al principio, y fíjense qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a explicar un poco el porqué de estos componentes. Primero que todo, necesitamos fijar entre base y emisor 0,7 voltios. Para ello colocamos un diodo que en el momento que conduzca entre ánodo y cátodo aparecerán 0,7 voltios, o sea, deben tener 0,7 voltios para que conduzcan. Ahora bien, estas resistencias son resistencias de protección de los diodos. Fíjense que esta tensión va a circular, o la corriente va a circular por el transistor solo cuando aquí aparezcan 0,7 voltios.
Pero fíjense que por aquí podría circular una corriente por el diodo primario, luego por el diodo secundario y iría a tierra por la otra resistencia de protección. Esta limita la corriente que fluye a través de los diodos. Entonces, este diodo le cede a este transistor, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, la ley de Maya, 0,7 voltios aquí y 0,7 voltios aquí. ¿Por qué? Porque cuando él conduce aparecen aquí 0,7 voltios de caída y 0,7 voltios de caída. La sumatoria de las tensiones dentro de una malla siempre tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, por esa razón se coloca esto. Ahora bien, dado que tenemos ya una red de polarización y tenemos una sola fuente, ¿por qué? Porque ya no necesitamos la otra fuente. ¿Por qué? Porque simple y llanamente los dos transistores se polarizan en el momento que nosotros encendemos la fuente de 12 voltios. Se polarizan y empiezan a conducir o están prestos a conducir. Esto hace necesario que nosotros coloquemos estos condensadores, que se llaman condensadores de acoplo, y este condensador que se llama condensador de desacoplo. Fíjense bien, ¿qué acoplamos? Acoplamos la fuente de tensión alterna al circuito. ¿Y qué desacoplamos? Desacoplamos el amplificador de la carga. Ok, fíjense bien que ahora vemos nosotros ampliado la forma de onda, y la forma de onda no se percibe la distorsión por cruce. Ojo, en inglés esta distorsión por cruce recibe el nombre de crossover. Aquí está crossover, ¿ok? Que es la típica forma, pero eso realmente es distorsión por cruce en castellano. Entonces aquí ya no lo observamos y vean que la amplitud de la señal de entrada se miden con 500 milivoltios por sobredivisión, mientras que la salida también tiene 500 voltios por división, así que la ganancia es prácticamente 1. ¿Por qué? Simple y llanamente porque ya no necesito, ¿verdad?, que la fuente me suministre 0,7 voltios, porque lo está suministrando la fuente de DC y no la fuente de alterna. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en la siguiente diapositiva, simple y llanamente generalizamos las condiciones. Todo lo que observamos está explicado aquí. Aparte de eso, hay un ítem que es bien importante recordarlo. El uso predilecto de estos amplificadores está dado en las etapas de potencias de audio, de sonido. Y la clasificación de este amplificador es clase AB. Ok, fíjense bien, partimos de un clase B y al final, cuando hacemos las correspondientes correcciones para que no existan las distorsiones, tendremos un amplificador de potencia AB. Y es bien importante porque una vez que nosotros convertimos el amplificador clase B en clase AB, la distorsión se minimiza y la fidelidad del sonido se hace muchísimo mejor, de acuerdo a lo que hemos demostrado. Bueno, muchachos, como de costumbre, cuando vean esto, pues sáquenle el mayor provecho, y cualquier circunstancia, cualquier